Amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos al video número 10 en la serie de modelado y simulación en ingeniería. El día de hoy hablaremos de dos elementos mecánicos muy interesantes y muy importantes. Estos son los resortes y los amortiguadores. Veremos cuáles son los símbolos para representar estos resortes y amortiguadores en diagramas mecánicos, y hablaremos de la famosa ley de Hooke en el resorte. A partir de esta ley de Hooke deduciremos cuánta energía potencial es capaz de almacenar un resorte, y veremos que la expresión de la fuerza de oposición provista por un amortiguador es muy parecida a la ley de Hooke, pero en términos de la velocidad. Esta expresión nos servirá para explicar el fenómeno disipativo del amortiguador, y afianzaremos todos estos conceptos cuando analicemos el sistema masa-resorte-amortiguador, que es un oscilador armónico muy famoso, puesto que es fundamental para entender conceptos de vibraciones en mecánica e incluso conceptos relacionados con la estabilidad de sistemas en la teoría de control. Así que sin más preámbulo, por favor acompáñenme en este interesante video. El día de hoy vamos a hablar de estos dos elementos mecánicos mostrados en pantalla. Aquí tenemos un resorte y un amortiguador. Quizás el más conocido sea precisamente el resorte, puesto que es más común encontrarlo casi cualquier parte, desde máquinas hasta utensilios domésticos. Sin embargo, el amortiguador pues es más asociado hacia los vehículos, podrían ser los automóviles o las motocicletas, y tienen diferente comportamiento. Son elementos mecánicos que sirven para diferentes cosas. En particular, estos elementos que se muestran en pantalla constituyen resortes y amortiguadores axiales. Este que vemos aquí a la izquierda es el clásico resorte helicoidal, y nosotros lo podemos comprimir o lo podemos expandir, y siempre vamos a ver que si lo soltamos, lo liberamos, regresa a su longitud original. Tiene precisamente un comportamiento denominado elástico y se emplea en un sinfín de mecanismos, incluidos vehículos, como les comentaba, en las suspensiones de automóviles y de motocicletas, trenes, incluso en los trenes de aterrizajes de los aviones, hasta en plumas y bolígrafos retráctiles, muebles, etc. Desde aquí vamos a comentar que la función principal de este elemento mecánico es almacenar energía potencial. Por otra parte, si consideramos al amortiguador como se puede ver aquí en esta ilustración, lo que tenemos es un émbolo que tiene una camisa, es una especie de pistón, y lo que quizás no alcanzamos a ver a gran detalle en la imagen es que este émbolo no está sujeto a precisión con la camisa del pistón, sino simple y sencillamente hay un espacio, está flojo. A veces también este émbolo puede tener hoyos, orificios, porque su función es disipar energía del sistema. Disipa la energía en función de la velocidad, debido a que tiene dos secciones, aquí las podemos ver. Tiene una cámara de un lado del pistón o del émbolo y tiene otra cámara, y su efecto de disipar la energía lo consigue a través de desplazar fluido, en este caso aire, pero también puede ser agua o un aceite, a través de las dos cámaras. Cuando esto se somete a un movimiento, este émbolo es presionado o es expandido, se somete a un movimiento, y en función de qué tan violento o qué tan rápido sea ese movimiento, vamos a ver una oposición del fluido a transferirse de una de las cámaras a la siguiente. Vamos a explicar esto con un poco más de detalle en lo que sigue del video, pero por ahora vamos a comentar cómo está constituido este sistema, y su función principal es disipar la energía, a diferencia de este resorte que almacena la energía. Por lo tanto, pues podemos transferir la energía, la almacena como energía potencial y después nos la puede devolver. Este elemento, el amortiguador, no. Si nosotros le transferimos energía, esta energía es disipada en forma de ruido, en forma de calor, y ya no regresa a nuestro sistema. Entonces la extrae del sistema. Haciendo referencia un poco al video anterior, podríamos pensar a grosso modo que el resorte es un elemento conservativo en términos de la energía. Ya lo dijimos, si se la transferimos, este la almacena y luego nos la devuelve, mientras que el amortiguador es un elemento disipativo, extrae la energía del sistema. Es decir, que si nosotros le transferimos cierta cantidad de energía, ya no nos la va a devolver, la disipa al medio ambiente. Ahora en pantalla se muestran los símbolos del resorte y del amortiguador. Con estos símbolos es como los vamos a representar en los esquemas para modelar sistemas que los emplean, sistemas mecánicos en donde se emplean resortes y amortiguadores. Estos símbolos son una forma abstracta de representar con pocas líneas la construcción de estos dispositivos. Aquí podemos ver esta línea en zigzag que intenta a grosso modo representar las espiras de este resorte,
Y aquí podemos ver este símbolo donde pues representamos un émbolo y la camisa del pistón que forma el amortiguador precisamente. Cada uno de estos elementos tiene sus parámetros. Aquí este parámetro es el que caracteriza al resorte. La letra K mayúscula la vamos a llamar módulo del resorte o simple y sencillamente rigidez del resorte. De esa misma forma vamos a llamarle a la letra C que vemos aquí coeficiente de amortiguamiento o coeficiente del amortiguador. En cuanto al resorte, al parámetro K se le llama también rigidez porque de alguna forma nos indica qué tan rígido es este resorte. Lo rígido es lo contrario de lo elástico. Entre más elástico sea un elemento, es más fácil deformarlo y es más fácil que éste regrese a su condición original una vez que le dejamos de aplicar fuerza. Pero si es más rígido, nos cuesta más trabajo deformarlo. Así que aquí se le llama K a la rigidez del resorte, porque precisamente es una medida de qué tan fuerte es este resorte, qué tanto nos va a costar trabajo expandirlo o comprimirlo. En cuanto al símbolo del amortiguador y a su coeficiente de amortiguamiento, podemos mencionar sencillamente que entre mayor sea este coeficiente, más rápido va a disipar la energía del sistema, la va a extraer más fácilmente. Y generalmente este fenómeno está relacionado con la fricción viscosa. Vamos a comentar también rápidamente acerca de las unidades de esta rigidez. Aquí nosotros podemos ver que en el Sistema Internacional de Unidades, la rigidez de resorte se mide como newtons por cada metro, son unidades de fuerza sobre unidades de longitud, mientras que para el coeficiente de amortiguamiento tenemos una situación análoga, se mide en newtons segundo por cada metro. Es decir, si observamos, metros sobre segundo está al revés en esta fracción. Es decir, que aquí tenemos newtons sobre unidades de velocidad y aquí en el resorte tenemos newtons sobre unidades de desplazamiento. Esto es así porque desde luego la elongación o compresión del resorte son variaciones en su longitud, mientras que en el caso del amortiguador eso de cuánto se comprime o cuánto se elonga no importa mucho, sino más bien la razón de cambio en el tiempo de cómo se comprime o cómo se elonga, es decir, su velocidad de compresión o su velocidad de expansión. Eso es lo que interesa en este caso del amortiguador. Por lo tanto, podemos ver que el resorte es capaz de almacenar energía potencial y el amortiguador es capaz de disipar energía, pero únicamente cuando el sistema está en movimiento. Por lo tanto, es capaz de disipar energía cinética. Por eso está relacionado con la velocidad. Vamos a suponer que fijamos este resorte en uno de sus extremos a una pared completamente rígida e inmóvil, tal y como se muestra en pantalla, de tal manera que en este caso el extremo izquierdo quede fijo y no pueda moverse. Ahora vamos a aplicar una fuerza al otro extremo del resorte. La fuerza que vamos a aplicar va a ser una fuerza axial, quiere decir que va en la misma dirección que tiene el resorte, está alineada con el resorte. Aquí tenemos esa fuerza y por supuesto la fuerza F es un vector. Sin embargo, debido a que estamos moviéndonos únicamente en el eje del resorte, no es necesario considerar el carácter vectorial de esta fuerza, puesto que su dirección y sentido son tales que está alineado siempre con el eje del resorte. Lo que va a pasar a continuación es que este resorte se va a expandir precisamente por la acción de esta fuerza. Entonces aquí, como vemos, una vez que se aplica la fuerza, este resorte se deforma. En este caso, por la dirección de la fuerza, se está expandiendo este resorte y podemos observar que existe un cambio en su longitud. A este cambio lo conocemos como deformación y le asociamos esta letra delta. Asimismo, es importante tener presente que inicialmente el resorte tiene una longitud L. Esta letra L se le conoce como la longitud del resorte sin deformar. Esto es que es su longitud natural, lo que mide de extremo a extremo cuando no le estamos aplicando ninguna fuerza. Sin embargo, una vez que le aplicamos fuerza, la longitud total del resorte se incrementa. Por lo tanto, según el dibujo podemos ver que la longitud total del resorte ahora será L más delta, tal como se muestra en el dibujo en pantalla. En efecto, la longitud total del resorte deformado es L más delta una vez que le hemos aplicado la fuerza F. Es necesario apreciar que esta deformación delta únicamente aparece cuando le aplicamos la fuerza F, es decir, solo aparece en presencia de una fuerza externa. De lo contrario, el resorte permanece en su longitud natural. Por lo tanto, debe existir una relación entre la fuerza y la deformación. A esa relación se le conoce como la ley de Hooke. Esta ley en específico relaciona la deformación con la fuerza y la rigidez del resorte, precisamente. En otras palabras, es la ley de Hooke la que nos permite definir cuál es esta rigidez, este parámetro que caracteriza a un resorte en particular.
Se le nombra así en honor a su descubridor, Robert Hooke, quien fue un científico inglés del siglo XVII, contemporáneo a Sir Isaac Newton, a quien también la física y la mecánica le deben mucho. Aquí tenemos ya expresada en forma simbólica la ley de Hooke, que dice que la fuerza aplicada al resorte, en sentido axial por supuesto, es proporcional al desplazamiento, siendo la rigidez del resorte la relación de proporcionalidad precisamente entre estas dos variables, la deformación y la fuerza, por lo cual caracterizar un resorte se vuelve relativamente sencillo. Aquí tenemos simple y sencillamente que podemos despejar y obtenemos la constante de rigidez del resorte, si dividimos desde luego la fuerza aplicada entre la deformación que provoca esa fuerza. Esta ley de Hooke también nos permite observar fácilmente que la relación entre el desplazamiento delta, o sea la deformación, y la fuerza F aplicada al resorte es un fenómeno lineal. Esta sería la recta K por delta. Y aquí observamos que precisamente la rigidez del resorte es la pendiente de esta gráfica en el plano fuerza-deformación. A esta se le conoce como gráfica fuerza-deformación para el resorte. La ley de Hooke establece que es lineal. Aquí podemos ver si el resorte no está deformado. Aquí vemos que delta es igual a 0 si no le aplicamos la fuerza. No existe deformación. La fuerza pues también es 0 porque no le hemos aplicado fuerza, por eso no se ha deformado. Pero en cuanto nosotros lo llevamos a un punto de deformación en particular, pensemos en este de aquí, entonces nosotros podemos observar que para llegar a la deformación delta 0, por ejemplo, tuvimos que haber aplicado una fuerza de cierta magnitud. Pensemos ahorita en F subíndice 0. Si nosotros queremos deformar al resorte al doble, digamos por acá, 2 veces delta 0, dado que es lineal, tendremos que aplicar el doble de la fuerza. Aquí tendríamos 2 veces F0. Desde luego, aquí solo dibujé el primer cuadrante de este diagrama de fuerza de formación, pero en general a los resortes también se les puede comprimir. Pero en general podemos pensar en esta gráfica de fuerza de formación como una gráfica más completa, como la tenemos aquí del lado derecho de la pantalla, donde no solo vemos que podemos aplicar fuerzas positivas y nos van a provocar deformaciones positivas también. Podemos tener deformaciones negativas, es decir, compresiones, si nosotros aplicamos fuerzas en el sentido contrario. Es decir, si en vez de aplicar esta fuerza F apuntando hacia la derecha en este dibujo, hubiéramos aplicado al revés, en el otro sentido, el resorte se hubiera comprimido y hubiéramos tenido un resorte compreso de este lado, y nuestra deformación, desde luego, pues es menor que el 0, apunta hacia el otro lado. Entonces aquí tendríamos otra deformación, pero negativa. La que estamos viendo aquí, si le asociamos el sentido positivo a la dirección de la fuerza que expande al resorte, pues aquí esta sería positiva, la que tenemos en azul. Pero aquí, en el ejemplo en el que nosotros le ponemos la fuerza al revés, lo estamos comprimiendo y tendríamos una deformación negativa. Estaríamos en este tercer cuadrante de la gráfica de fuerza de formación. Cuando un resorte satisface la ley de Hooke, se le conoce como resorte lineal, precisamente porque su modelo fuerza de formación está descrito por la línea recta que tenemos aquí, donde la constante del resorte o la rigidez es la pendiente de esta línea. Pero también es cierto que podemos tener resortes cuya gráfica de fuerza de formación ya tenga un comportamiento no lineal, como el que vemos aquí del lado derecho de la pantalla. Sin embargo, en un pequeño rango podemos considerar que aproximadamente es una línea recta. Es decir, si nosotros no deformamos mucho a este resorte, podemos considerar que obedece a la ley de Hooke. Sin embargo, si excedemos un determinado rango de operación, podríamos darnos cuenta que la ley de Hooke ya no se satisface. Sin embargo, para la mayoría de los resortes, precisamente existe un rango lineal, que es donde la ley de Hooke parece satisfacerse. Si estamos dentro de ese rango lineal, podríamos afirmar que se cumple esa ley de Hooke. Fuera de ese rango lineal, la ley de Hooke ya no se satisface y la relación entre la fuerza y la deformación es ahora una función no lineal. Hay que notar que para la caracterización del resorte, en realidad la longitud natural del resorte no cuenta en el cálculo de la rigidez del resorte. En otras palabras, para los efectos dinámicos del resorte, la longitud natural del resorte no significa nada. Ok, vamos a observar ahora este pequeño círculo que dibujé aquí a propósito, pensando en que es como una argolla que está unida a todo el resorte, y ahí nosotros podemos enganchar algo y aplicar una fuerza, y entonces vamos a observar desde luego esta deformación del resorte, pero va a llegar un momento en donde tenemos que seguir aplicando esta fuerza, y este punto, esta argolla que inicialmente estaba en esta posición, ya no se va a mover.
Cuando alcancemos ese equilibrio, cuando alcancemos ese reposo nuevamente, en ese momento vamos a pensar que el resorte está aplicando una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, puesto que si nosotros dejamos de aplicar esta fuerza F, pues el resorte se regresa a su longitud original. No obstante, si nosotros mantenemos la fuerza aplicada, pero ya no se mueve esta argolla, porque ya llegamos a expandir el resorte lo suficiente según la ley de Hooke, el resorte está aplicando una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esta sería la fuerza interna que el resorte está aplicando sobre esta argolla, mientras nosotros estamos aplicando esta fuerza externa F sobre el resorte. Ok, mientras que por la tercera ley de Newton nosotros sabemos que esa fuerza que aplica el resorte sobre esta argolla es igual en magnitud que la fuerza externa, pero en sentido contrario, vamos a llamarle Fk. Y a esta precisamente se le conoce como fuerza de restitución, y es tal que desde luego mide exactamente lo mismo que la fuerza F, pero en sentido contrario para conservar el equilibrio. Se le llama fuerza de restitución porque trata de establecer al resorte hacia su longitud inicial, es decir, no está permitiendo que la fuerza F provoque que este punto siga avanzando. Si nosotros comprimimos al resorte con una fuerza externa, aquí como hicimos hace rato, en vez de expandirlo, vamos a observar nosotros que ahora el resorte se opone, y es el resorte el que opone precisamente una fuerza de restitución, de tal manera que la fuerza de restitución siempre es el negativo de la fuerza externa que le estamos aplicando. Y podemos pensar que el sentido de la fuerza de restitución, así como el sentido de la fuerza aplicada, están gobernados por el signo que tenemos de la deformación. Hay que recordar que nosotros podemos tener deformaciones positivas si estamos expandiendo al resorte, pero también podemos tener deformaciones negativas si comprimimos al resorte. Ahora vamos a pensar que asociamos un eje de una dirección, digamos X, y vamos a alinear este eje desde luego con el eje del resorte, de tal manera que cuando nosotros desplacemos este extremo del resorte por acción de la fuerza F, pues estamos avanzando sobre el eje X, de tal manera que aquí, cuando no le hemos aplicado una fuerza, vamos a asociar que ahí X valga 0, y después nos vamos a dar cuenta que aquí X vale precisamente delta, cuando nosotros lo hemos desplazado completamente. Por lo tanto, este primer punto es X igual a 0, y cuando nosotros aplicamos la fuerza y elongamos al resorte, el desplazamiento que alcanza esta argolla, pues ahora está en X igual a delta. Podemos ver que esta deformación delta es la diferencia de las posiciones relativas que tiene esta argolla antes y después de la aplicación de la fuerza. Así que la deformación está dada en términos de la posición. Nosotros podemos calcular precisamente cuál es el trabajo que hace la fuerza F desde este punto X0 cuando la aplicamos hasta que se detiene por efecto de la fuerza de restitución del resorte, aquí en X igual a delta. Vamos a calcular esa cantidad de trabajo, pero depende únicamente de la posición. Y si nosotros recordamos el video anterior, nos vamos a dar cuenta que el trabajo y la energía asociada a fenómenos que solo dependen de la posición se considera trabajo hecho por fuerzas conservativas, es decir que la fuerza de restitución del resorte es una fuerza conservativa, y la energía almacenada por el resorte, como lo anticipamos al inicio de este video, es una energía potencial. Entonces aquí tenemos cómo calcular esa energía potencial del resorte. Simple y sencillamente es esta integral. Hay que recordar, era la integral del vector de la fuerza en producto punto con el vector diferencial de desplazamiento entre los dos límites de nuestro interés, donde sabemos que esa fuerza es aplicada. Sin embargo, aquí le quitamos el carácter vectorial a la fuerza porque sabemos que estamos moviéndonos solo sobre la dirección de X. En otras palabras, estamos pensando que este vector de fuerza es F en la dirección de X. De igual forma, el desplazamiento está en la dirección de X, por lo tanto, este diferencial de posición queda expresado de esta forma: un delta de X como incremento en este eje, por supuesto alineado en la dirección del mismo eje. Por lo tanto, al hacer el producto punto, aquí lo tenemos, salen las magnitudes
simple y sencillamente es f por el diferencial de x, y las direcciones aquí en este caso pues están en producto punto. Estos son los vectores unitarios, este es el vector unitario en la dirección de x, y consigo mismo en producto punto pues nos va a dar 1, de tal manera que nuestra energía potencial en el resorte es simple y sencillamente dada por la integral de f, la fuerza aplicada, por el diferencial de x, que es la posición a lo largo del eje del resorte. Si nosotros sustituimos a partir de la ley de Hooke la expresión de la fuerza, nos vamos a dar cuenta que nos queda k por x y el diferencial de x aquí lo conservamos. Pero un momento, aquí la ley de Hooke habla de la deformación completa, pero no hay que perder de cuenta que también nosotros la estamos considerando aquí. Es decir que para nosotros x ahorita en realidad es solo una variable de integración, y si nosotros realizamos esta integral vamos a obtener lo siguiente: es un medio de k por x cuadrada, y la tenemos que evaluar entre los límites de la integral, desde luego. Así que finalmente tenemos esta expresión para la energía potencial almacenada por el resorte. Simple y sencillamente es un medio de la rigidez del resorte por el cuadrado de la deformación, de tal manera que si nosotros observamos este diagrama de fuerza deformación que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla, solamente en el rango lineal donde se cumple la ley de Hooke, y deformamos a nuestro resorte hasta este valor, aquí pensemos que este punto amarillo que dibujé es el valor delta, simple y sencillamente debido a que en esta región la gráfica corresponde con la curva k por delta. Bueno, aquí vamos a cambiarle momentáneamente el nombre al eje x, puesto que de todas maneras hay que notar que pues aquí siempre x es igual a delta. De hecho aquí dice, porque aquí delta es igual a 0, ¿cierto? Entonces no vamos a meternos ahorita en problemas, simple y sencillamente aquí estamos viendo que x y delta son iguales, pero ahorita le estamos dando un carácter de variable a x y un carácter de valor fijo a delta cuando le aplicamos ya una fuerza, es el desplazamiento final. Pero desde luego esto sucede de manera gradual. Cuando nosotros le apliquemos la fuerza se va a ir desplazando poco a poco hasta que alcance esta posición. Ok, esta curva, en este caso una línea recta, en el rango lineal obedece a la ley de Hooke, y en este caso es k por x o k por delta, pero x igual a delta nuevamente, y si delta es un valor fijo, entonces nosotros podemos darnos cuenta que en realidad integramos k por x de 0 a delta, de tal manera que la energía potencial almacenada por el resorte es igual al área bajo la curva de esta gráfica de fuerza de formación. De hecho, eso es válido incluso si nosotros deformamos al resorte más allá del rango lineal. Por supuesto que allí habría que integrar no solo esta región, sino esta parte ya de la curva no lineal. Muchas veces es posible caracterizar esta curva, nosotros podemos integrarla y el área bajo esa curva es igual a la energía potencial almacenada por el resorte, incluso más allá del rango lineal, es decir, más allá de estos valores de deformación, donde el resorte a partir de ahí ya no se comporta de forma lineal, ya no obedece la ley de Hooke. A estos valores se les conocen como límites de proporcionalidad, puesto que a partir de ahí el resorte ya no se deforma proporcionalmente a la fuerza aplicada. Pero siempre que se cumpla la ley de Hooke, es decir, que la fuerza sea proporcional al desplazamiento, la energía almacenada por el resorte siempre será un medio de la rigidez por el cuadrado de la deformación. Ok, ahora vamos a pensar que podemos asociar a los extremos del resorte un desplazamiento a cada uno. Si nosotros denotamos a este extremo del resorte como 1 y al extremo derecho como 2, entonces vamos a asociar los desplazamientos de esta forma. Al extremo 1 lo podemos desplazar, y si nosotros lo movemos, por supuesto en dirección axial al resorte, vamos a tener que se mueve esta cantidad x1, mientras que si nosotros movemos al punto número 2 del resorte del extremo derecho, la cantidad que lo desplacemos lo vamos a denotar por x2. x1 y x2 son independientes. En el caso anterior, x1 siempre fue 0 porque este extremo estaba sujeto a una pared que no se movía, y este simple y sencillamente lo nombramos delta o x, simple y sencillamente porque es el único que podíamos desplazar. Pero vamos a pensar que es posible desplazar los dos extremos del resorte independientemente el uno del otro, de tal manera que, como tenemos aquí ahora, vemos que tenemos una versión deformada de este resorte, pero seguimos teniendo los puntos 1 y 2. Cuando el resorte no estaba deformado al inicio, x1 en realidad vale 0, como se ve aquí en el dibujo. Lo mismo x2 también vale 0, está aquí en este punto donde
estamos alineando el origen de este sistema del eje X2, pero cuando nosotros provocamos un desplazamiento X1, este punto se mueve ahora hacia la derecha, esta cantidad X1 precisamente, y el punto número 2 también se mueve hacia la derecha, vamos a pensar que esta cantidad X2. Si nosotros pensamos en que el desplazamiento X1 fuera exactamente igual al desplazamiento X2, el resorte no se hubiera deformado, hubiera acontecido lo siguiente. En esa situación, simple y sencillamente X2, este desplazamiento del punto 2, hubiera sido igual a X1. Es decir, esta distancia sería lo mismo que esta distancia. Lo único que pasó es que el resorte se desplazó hacia la derecha completamente, pero sin deformarse. Y si no hay deformación, entonces no hay fuerza, según la ley de Hooke. Por lo tanto, este resorte no está sometido a la acción de ninguna fuerza. Sin embargo, en la situación mostrada aquí ahora, vemos claramente que X2 y X1 son diferentes. Es decir, que aquí sí hay una deformación efectiva del resorte. ¿Cuál será esta deformación? Hay que recordar que cuando nosotros aquí teníamos solamente X1, esta cantidad, pero como desplazamiento del punto 2 no ocurría deformación. Por lo tanto, la única forma de obtener la deformación efectiva es calcular esta cantidad de desplazamiento. Y aquí lo tenemos, sería básicamente X2 menos X1. Sería la diferencia entre los desplazamientos de los puntos extremos del resorte. Esa sería la deformación. Así que en este caso nosotros podríamos ver que la ley de Hooke se cumple de esta forma. Al ser la deformación la diferencia de X2 menos X1, la multiplicamos por la rigidez del resorte y nos da la fuerza aplicada. Desde luego, si este resorte se ha expandido, quiere decir que hubo una fuerza externa capaz de expandir este resorte. Es decir, que el resorte se encuentra a tensión. Por lo tanto, las fuerzas de restitución del resorte apuntarán en el sentido contrario en cada extremo e intentarán hacer que el resorte recupere su longitud original. También es cierto que pudimos haber hecho que el resorte se comprimiera si nosotros desplazamos el punto número 1. En esta ocasión vamos a pensar que a la derecha un poquito, lo desplazamos hacia la derecha de su posición original, pero al punto número 2 del resorte, a su extremo 2, lo desplazamos una cantidad de X2 que en este caso es negativa. Lo estamos comprimiendo, lo estamos mandando hacia el otro lado, a este punto número 2. Entonces tenemos aquí un cambio, pero negativo, y como podemos ver, este resorte ahora está siendo comprimido. Esto quiere decir que varió su longitud inicial y sí existe una deformación. Esto es que le aplicamos fuerzas externas tales que ahora lo están comprimiendo, y por lo tanto las fuerzas de restitución del resorte intentarán expandir este resorte hasta que llegue a su longitud original. Es el caso contrario al que tenemos dibujado aquí abajo. Sin embargo, esta ley de Hooke, como la tenemos presentada aquí, también se verifica. Para efectos del ejemplo, vamos a imaginarnos que el desplazamiento de X2 fuera igual en magnitud al de X1, pero de sentido contrario, es decir, el negativo de X1. Vamos a aplicar esta fórmula a ver qué es lo que obtenemos. Tenemos F es igual a K y X2 es igual a menos X1 según hemos dicho en este ejemplo, y X1 sigue siendo igual a sí misma, tiene signo menos ya de aquí por la fórmula, y entonces obtenemos esto. Sin duda esto es fácil de resolver y nos queda simple y sencillamente menos 2K por X1. Este signo negativo significa que el resorte está a compresión por efecto de las fuerzas externas, o sea, provocando un delta negativo, una deformación negativa. Por último, como el resorte cumple la ley de Hooke con esta expresión también, y esta diferencia de X2 menos X1 es la deformación del resorte, la energía almacenada en el resorte cuando consideramos independientemente los desplazamientos de sus extremos está dada ahora por esta fórmula, que sigue siendo la misma, es un medio de la rigidez por el cuadrado de la deformación, un medio de la rigidez por el cuadrado de la deformación, donde la deformación es la diferencia entre los desplazamientos de los extremos. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de un amortiguador a grosso modo, cuyo símbolo tenemos aquí en la parte superior de la pantalla, y vamos a pensar que este esquema que tenemos aquí al centro de la pantalla representa una construcción un poco más acercada a cómo es uno de estos amortiguadores en la realidad. Básicamente se trata de un pistón, tenemos una camisa y tenemos un émbolo. El émbolo desde luego es móvil, se puede desplazar relativamente a la camisa, y tenemos compartimentos que están llenos de algún fluido. Este fluido puede ser un gas, puede ser el aire por ejemplo, pero también puede ser líquido, generalmente es líquido, usualmente es agua
o cierto tipo de aceite. En este dibujo podemos apreciar que el émbolo se encuentra desplazado a un poco más de la mitad del recorrido del pistón. Si nosotros no le ponemos ninguna fuerza externa, este émbolo se va a quedar quieto, no se va a desplazar. La cantidad de fluido que hay en esta cámara izquierda está en equilibrio con el fluido que hay en la cámara derecha. Hay que notar que este émbolo tiene orificios y que posiblemente no esté ajustado con precisión a la camisa, permitiendo que haya un flujo a través de ese pequeño espacio en los dos lados, y siempre va a tener orificios que permitan el flujo del líquido a través de él cuando se está moviendo. Aquí la idea es que si nosotros aplicamos una fuerza axial, pensemos de compresión en este momento, que sea muy pequeña, el avance de este émbolo sobre la camisa del pistón va a ser demasiado lento, y al ser demasiado lento, el flujo que se va a provocar pues también va a ser relativamente lento, y entonces el fluido en toda esta área del cilindro no va a oponer una gran fuerza. Es decir, si es cierto, se opone una fuerza porque todas estas partículas no pueden fluir, sino solo las que están aquí en la proximidad de los orificios, y entonces todas las partículas que no pueden fluir oponen una resistencia a ese movimiento, pero esta va a ser más bien pequeña. Las partículas que sí pueden fluir pasarán a la siguiente cámara, pero lo harán de forma lenta. Por el contrario, si ahora sometemos este elemento a una gran fuerza, pensemos aquí de compresión, lo que va a pasar es que este émbolo se va a desplazar muy rápido. La velocidad de este émbolo va a ser ahora más grande. Relativamente a la camisa se va a desplazar mucho más rápido, y lo que va a pasar aquí es que las partículas que no puedan fluir por estar en la superficie de este cilindro van a presentar ahora una gran oposición, y las partículas que sí pueden fluir, que se encuentran pasando por estos túneles, pues van a fluir con una mayor velocidad también, es decir, van a adquirir mayor energía. Hay que recordar que la energía cinética de las partículas siempre es proporcional a su velocidad, pero esta energía del fluido que pasa a través de estos orificios hacia la cámara izquierda, en este caso según el sentido del movimiento, queda en el fluido, es decir, esa energía ya no se regresa al émbolo, ya no lo empuja, de tal manera que si nosotros dejamos de aplicar estas fuerzas, veremos que no va a pasar mucho tiempo en lo que esta velocidad también desaparece y esto queda en reposo. Pero si el movimiento verdaderamente fue rápido, lo que sí vamos a observar es un incremento en la temperatura de la camisa, porque también existió un incremento en la temperatura del fluido debido a la gran energía cinética que le proporcionamos al fluido a través de ese movimiento abrupto del émbolo. Sin embargo, esta energía cinética se transforma en calor, y el calor eventualmente abandona a la camisa del pistón, abandona todo este sistema hacia el medio ambiente. Y a pesar de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía que le imprimimos en el movimiento a este dispositivo abandona al dispositivo en forma de calor y se va al medio ambiente y ya no puede regresar. Entonces podemos observar tres puntos interesantes en el amortiguador. El primero es que este amortiguador no almacena energía, sino que la disipa. Como ya comentamos, transfiere una parte del fluido que se encuentra en alguna de sus cámaras a la otra cámara, desplazando el émbolo, y entonces provoca una velocidad de desplazamiento, y esa velocidad en el fluido pues se traduce en calor, y ese calor finalmente se disipa hacia el medio ambiente. Siempre se opone al movimiento como punto número 2, ya que provoca una fuerza que se opone precisamente al movimiento del émbolo. El fluido está precisamente para oponer resistencia a ese movimiento. Si nosotros queremos comprimir el amortiguador con fuerzas externas, en función de la velocidad vamos a ver una fuerza de reacción de este amortiguador que intenta impedir que el amortiguador se comprima o se elongue en función de la velocidad. Y también es cierto que es proporcional a la velocidad, puesto que si nosotros lo desplazamos relativamente lento, no nos va a costar tanto trabajo como si lo hacemos muy rápido, y esto se debe al hecho de que este émbolo está sumergido en fluido. A todos nos es familiar el hecho de ver cómo cuando nosotros desplazamos, por ejemplo, en el aire la mano muy rápido, pues nosotros podemos sentir el aire, pero si lo hacemos lentamente no sentimos nada. En nuestra mano, todo nuestro cuerpo está inmerso en la atmósfera, que es un fluido, el aire. Y desde luego, si nosotros nos desplazamos lentamente, no sentimos gran oposición de ese fluido que es el aire. Es solo cuando, por ejemplo, comenzamos a correr que comenzamos a sentir que en efecto este aire se opone a nosotros. Si nosotros corremos en contra de una corriente de viento, ahí es más notorio ese fenómeno. También, si nosotros vamos encima de una motocicleta, en nuestro cuerpo podemos sentir precisamente la oposición del viento, y esta aumenta a medida que nosotros le pisamos más, a medida que aumentamos la velocidad.
Y como punto número 3, debido a que precisamente el amortiguador opone una fuerza proporcional a la velocidad, entonces se trata de fuerzas no conservativas, que no dependen de la posición, sino más bien de la velocidad, como vimos en el video anterior. Desde luego todos estos argumentos son válidos también si en vez de comprimir al amortiguador ahora lo queremos elongar. Lo único que va a pasar es que ahora el fluido se va a transferir, digamos, de la cámara izquierda hacia la cámara derecha, según se ve en el dibujo, pero el fenómeno es exactamente el mismo. A final de cuentas, en función de la velocidad que tenga el émbolo, vamos a ver que se disipa más energía o menos energía, es decir, que a mayor velocidad de desplazamiento de este émbolo, el dispositivo, nuestro amortiguador, va a oponer más resistencia, va a generarnos una fuerza contraria más grande, la cual precisamente es producto de la oposición del fluido hacia el movimiento de este émbolo, y como consecuencia del flujo a través de los orificios, pues vamos a proporcionarle al líquido cierta cantidad de energía cinética que no puede regresar al dispositivo y se transforma en calor, que es disipada en el medio ambiente, debido a que no puede regresar al dispositivo en forma mecánica, es decir, como movimiento y velocidad y desplazamiento. La cantidad de fuerza que el amortiguador opone al desplazamiento en función de la velocidad la tenemos aquí denotada por C, que es el coeficiente de amortiguamiento. Entre mayor sea C, mayor es esta oposición. Entre menor sea, menor será esta oposición al movimiento. ¿Cómo podemos incrementar C? Bueno, podemos simple y sencillamente eliminar algunos cuantos orificios y hacer que el fluido tenga menos lugares por los cuales desplazarse entre las dos cámaras, y esto va a provocar una mayor oposición al movimiento. Nos va a costar mucho más trabajo empujar el fluido solo por unos cuantos orificios que cuando tenemos más. También a la inversa, si queremos que disminuya este coeficiente, hacerlo más pequeño, entonces nosotros podemos conseguir ese efecto abriendo cada vez más orificios o haciendo los orificios que tenemos pues más grandes, de tal manera que al fluido le sea más fácil transferirse de una cámara hacia la otra, oponiendo por supuesto menos resistencia. Vamos a pensar ahora que tenemos este amortiguador, como se muestra aquí en pantalla, está en reposo, y vamos a fijar uno de sus extremos a una pared, de tal manera que este quede fijo, no se puede mover. Sin embargo, el otro extremo, el extremo derecho en este caso, lo vamos a dejar libre, y a este vamos a medir su posición y su desplazamiento y su velocidad, como se muestra aquí en el sentido de X, positiva, y además pues vamos a aplicarle una fuerza que provoca precisamente ese desplazamiento. Si nosotros aplicamos una fuerza a este extremo del amortiguador en la dirección que se muestra, vamos a provocar un desplazamiento y va a ser con cierta velocidad. Ya sabemos que la diferencia de estas posiciones que tiene antes y después le llamábamos deformación, pero en el caso del amortiguador la deformación no es importante, sino más bien es importante la velocidad de esta deformación. Aquí en el dibujo nuevamente podemos ver que a esta deformación le podemos asociar la variable X, puesto que es la posición que tiene el extremo desde que nosotros lo teníamos en reposo hasta que lo empezamos a deformar por efectos de la fuerza. Pero como se sigue moviendo, lleva una velocidad v. En este caso nosotros sabemos que v es simple y sencillamente la derivada de x respecto al tiempo, es x punto. Pero nuevamente en el dibujo vemos cómo coincide el hecho de que x sea igual que el de la deformación. Por lo tanto, x punto coincide con la velocidad de la deformación. Y es en función de esta velocidad de deformación del amortiguador que nosotros vamos a ver que se opone una fuerza a nuestro movimiento. Así que en este caso va a aparecer una fuerza del amortiguador que se opone al movimiento. Como vemos, va en dirección contraria de la velocidad. Y en este caso es una función del cambio de la deformación en este elemento, es decir, qué tan rápido se está elongando o qué tan rápido se está comprimiendo. Aquí hay que notar que no necesariamente esta fuerza de oposición que ofrece el amortiguador al movimiento es exactamente igual que esta fuerza aplicada externa F. De hecho, en general pues no lo es, puesto que nosotros podemos seguir aplicando esta F y podemos tener un desplazamiento cada vez mayor, es decir, vamos a obtener una velocidad positiva. Y esta fuerza pues lo único que hace es disminuir un poco la magnitud de la resultante. Nos va a costar trabajo moverlo, pero vamos a poder seguir moviéndolo, es decir, jamás vamos a llegar a un equilibrio. Y en este caso también podemos observar que esta fuerza solo está presente cuando la velocidad es distinta de cero, es una función de la velocidad. Así que en este caso la fuerza de oposición del amortiguador no es una fuerza de restitución. Es decir, si nosotros eliminamos la fuerza F, también desaparece esta fuerza y nuestro elemento
se queda completamente deformado. No es como el caso del resorte, que esta fuerza provocaba que se regresara a su longitud original. En el caso del amortiguador eso no sucede. Y vemos que en términos del coeficiente de amortiguamiento para un amortiguador lineal o viscoso, nosotros aquí tenemos que esta fuerza siempre se opone al movimiento, es decir, siempre intenta oponerse a la deformación de este elemento y es proporcional a la velocidad de deformación. Cuando es proporcional a la velocidad de deformación es un amortiguador lineal y se considera una fuerza de fricción viscosa. Y nuevamente, recordando lo visto en el video anterior, podemos ver cómo esta fuerza del amortiguador, además de oponerse al movimiento en función de la velocidad, pues es precisamente una función de la velocidad, como habíamos denotado anteriormente, y por lo tanto esta fuerza es proporcional, en este caso a la velocidad, pero no a la posición, y por lo tanto es un fenómeno de fuerzas no conservativas. Aquí lo tenemos entonces, es una fuerza no conservativa, lo cual es lógico puesto que extrae la energía del sistema y se la quita, de tal manera que debido a la inclusión de un amortiguador en un sistema mecánico, pues la energía ya no permanece constante, sino que intenta abandonar al sistema y disiparse hacia el medio ambiente. En el video anterior vimos esta ecuación de la potencia suministrada a un sistema, en el que veíamos que las fuerzas no conservativas en producto punto con la velocidad de las partículas establecen precisamente qué cantidad se le está transfiriendo al sistema. Esta podría ser positiva si este producto punto es mayor que cero, o podría ser negativa si este producto punto es menor que cero. En otras palabras, estamos disipando la energía si resulta que esto es menor que cero. Aquí tendríamos el caso de fuerzas disipativas. Ahora, una aclaración. En el video anterior utilizamos F con subíndice C para denotar fuerzas conservativas y F con subíndice NC para denotar fuerzas no conservativas. En este caso, esta C tiene que ver más bien con el hecho de que el coeficiente de amortiguamiento se llama C, así que no hay que confundirla con una fuerza conservativa, es simple y sencillamente la fuerza de oposición del amortiguador. En el presente caso del amortiguador, esta fuerza no conservativa es esta que tenemos aquí, se opone siempre al movimiento. Tendríamos menos C veces delta punto en producto punto con la velocidad, pero como todo está en la misma línea de acción, alineado todo sobre el eje X, le podemos quitar el carácter vectorial puesto que está precisamente alineado, y podemos utilizar la ecuación en forma escalar. Aquí nos daríamos cuenta que tenemos que multiplicar todo esto por la velocidad, que es delta punto precisamente. Aquí lo estaríamos multiplicando, pero con este signo menos, y esto sería igual a la energía total. En otras palabras, si hacemos el producto nos queda menos C veces delta punto al cuadrado. Esta es la energía disipada por el amortiguador, por supuesto en función de la velocidad de la deformación. Ahora bien, si consideramos cada terminal de este dispositivo por separado, cada uno de sus extremos, y asignamos al extremo izquierdo el marco de referencia donde el desplazamiento se mide a lo largo del eje X1, y hacemos lo mismo para la extremidad derecha donde la desplazamos a lo largo del eje X2, son movimientos independientes, así que podríamos ver que cada uno de estos puntos en el amortiguador tiene una velocidad distinta. Esto es análogo a lo que hicimos con el resorte, pero ahora estamos hablando en términos de la velocidad y no del desplazamiento. Así que, como podemos darnos cuenta, la velocidad axial de este extremo izquierdo pues es x1 punto, y la velocidad axial de este extremo derecho es simple y sencillamente x2 punto. La velocidad de elongación o compresión efectiva de este amortiguador pues es la diferencia entre estas dos velocidades, así que aquí tendríamos expresada cuál es la fuerza de oposición de este amortiguador. Desde luego pues habrá que notar que siempre se opone al movimiento y entonces pues apunta en sentido contrario a la velocidad de desplazamiento en cada extremo, pero con la diferencia de que se trata de la diferencia de velocidades y no de desplazamientos, es en realidad muy similar a la ley del resorte. Muy bien, ahora vamos a tratar este ejemplo del sistema masa-resorte amortiguador, en el que ya se incluyen los elementos mecánicos descritos en este video. El resorte y el amortiguador en este caso están conectados de esta forma hacia un bloque de masa m. Este bloque de masa m solo puede desplazarse sobre un plano horizontal, descrito aquí por este dibujo del suelo, y tenemos esta fuerza externa activando a este carro
y le está proporcionando movimiento precisamente. El desplazamiento lo vamos a medir por el eje X únicamente, puesto que este ejemplo es de una sola dimensión, es decir, nuestra partícula, que es este carrito, no se desplaza en dos dimensiones ni en el espacio tridimensional, únicamente se mueve en línea recta, y por efecto del resorte pues podemos ver que va a intentar regresar a su posición original, y el amortiguador pues va a extraer la energía de este sistema oponiéndose al movimiento. Aquí lo que significa este dibujo de este marco de referencia simple y sencillamente es que en la posición mostrada el sistema está en reposo, es cuando el carrito ocupa la posición X igual a 0, es decir que cuando la posición del carrito sobre X es 0, el resorte se encuentra en su longitud natural y el amortiguador pues también. Aunque recordemos que para el amortiguador eso no es importante. Sin embargo, el resorte se encuentra en su longitud natural y no hay fuerza aplicada en él. Es decir, la fuerza de restitución del resorte vale 0 porque se encuentra en su longitud natural. A partir de ahí nosotros vamos a desplazar al carrito sobre el eje X, la posición del carrito va a ser X, sin embargo esa va a ser exactamente la misma cantidad que se deforma el resorte y va a ser exactamente la misma cantidad que se deforma el amortiguador. Sin embargo en el amortiguador no nos interesa la deformación sino su velocidad de deformación, y esa va a ser entonces X punto, de tal manera que aquí vamos a poder establecer nuestro diagrama de cuerpo libre para hacer el modelado de este sistema de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ok, entonces pensamos en el carrito como si fuera una partícula de masa m desplazado una cantidad x. X es el desplazamiento del carrito y hablamos de que solamente es necesaria una dimensión, por lo tanto el carácter vectorial de las fuerzas pues en este caso lo podemos quitar, puesto que estamos hablando de una sola dimensión. Ahora bien, aquí tenemos la fuerza externa aplicada al carrito, quizás sea alguien que lo está empujando, lo está jalando, un motor, algo por el estilo, y aquí tenemos las fuerzas que se oponen al movimiento. Precisamente tenemos la fuerza del amortiguador, sería esta que tenemos aquí. Si esta fuerza provoca un desplazamiento positivo, esta fuerza del amortiguador pues se opone a ese movimiento, así que apunta en la dirección negativa de X. Si nosotros tenemos ahora aquí a FK, esta modela la fuerza de restitución del resorte. Si nosotros desplazamos al carrito hacia la derecha, como lo tenemos en este dibujo, estamos elongando a este resorte y el resorte va a intentar regresar a su longitud original. Por lo tanto, tiene que aplicar una fuerza de restitución y precisamente hay que notar que ese extremo está unido aquí a este carrito. Entonces el resorte lo va a jalar y le va a aplicar una fuerza igual a Fk. Ok, aquí nosotros ya podemos aplicar cuál es la segunda ley de Newton, porque tenemos pues ya todos los datos, tenemos la suma de fuerzas, la podemos realizar y quedaría de la siguiente forma. Es la fuerza externa, apunta hacia la derecha, menos la fuerza del amortiguador, menos la fuerza de restitución del resorte. Pero si recordamos, podemos escribir quién es FC y quién es FK en términos de la ley de Hooke y de la ley del amortiguador. Aquí tenemos esas dos expresiones y aquí el signo ya no lo escribo porque nosotros ya tomamos en consideración el signo al decir que se está oponiendo al movimiento. Va al revés del desplazamiento X. Apunta hacia la izquierda, cuando lo escriba aquí pues ya tenemos ese signo menos contemplado. Lo mismo sucede aquí para la fuerza del resorte. Así que reemplazando estas expresiones tenemos esta nueva expresión en la suma de fuerzas. Ahora lo único que tenemos que hacer es completar la segunda ley de Newton, donde nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es x2 puntos. Y aquí está la situación. Esta es la segunda ley de Newton. Hay que recordar que estamos hablando únicamente del eje X. Por eso en este caso no le hemos dado el carácter vectorial. Es un caso muy simple, pero es interesante porque nos permite ver cómo se utilizan resortes y amortiguadores cuando se incluyen en un sistema. Aquí simple y sencillamente tendremos que la aceleración en X pues es x2 punto. Entonces aquí simple y sencillamente escribimos esto. Bien, ahora igualamos este término con esto que está escrito aquí en amarillo para obtener la dinámica de este sistema masa-resorte amortiguador. Y aquí ya lo tenemos, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y lo único que vamos a hacer ahora es despejar estos dos términos de tal manera que siempre nos quede una expresión en términos de la posición y sus derivadas, que es la velocidad y la aceleración, en un lado de la ecuación y las fuerzas externas
en otro lado de la ecuación, como hemos acostumbrado. Así que finalmente aquí tenemos este resultado. Lo único que hemos hecho es pasar al lado derecho de esta ecuación estos términos sumando, aquí los tenemos, y luego conservamos el término de fuerza externa en el lugar que quedaba como término no homogéneo. Si nosotros eliminamos la fuerza, hacemos que aquí este sistema pues sea una ecuación diferencial homogénea. Una ecuación diferencial homogénea solo dependería de sus condiciones iniciales, y esos casos son los que hemos analizado en los videos en los que hablamos del plano fase y del método de las isóclinas. Así que en general la evolución de la dinámica de este sistema no solo depende de la fuerza externa, sino de cuáles son las condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad de este sistema. En particular, si nosotros eliminamos la fuerza externa, pero nos llevamos a este carrito hasta alguna posición arbitraria con una velocidad arbitraria inicial, desde luego todo alineado sobre el eje X, obtendríamos esta situación si nosotros dividimos entre la masa. Pero esta ecuación está sujeta exactamente a las mismas condiciones iniciales, y en particular podríamos compararlo con la forma que vimos en el video número 6 y en el video número 7 cuando hablamos de los osciladores armónicos. Este sistema masa-resorte amortiguador es un oscilador armónico mecánico, puesto que de la comparación de estas ecuaciones podemos rápidamente ver cómo podemos calcular la frecuencia natural. Aquí tenemos que omega cuadrada, que es nuestra frecuencia natural del sistema, es la rigidez del resorte sobre la masa. Por lo tanto, nosotros podemos despejar y aquí obtendríamos que omega es simple y sencillamente la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Si seguimos adelante con esa comparación, el coeficiente del segundo término lo podemos igualar y tenemos aquí que el coeficiente de amortiguamiento sobre la masa tiene que ser igual a 2 veces el factor de amortiguamiento relativo por la frecuencia natural. Sin embargo, nosotros ya sabemos quién es la frecuencia natural en términos de la masa, así que simple y sencillamente sustituimos y ahora podríamos despejar quién es z a partir de esta ecuación que se forma. Y aquí tenemos precisamente esa respuesta. El factor de amortiguamiento relativo es el coeficiente de amortiguamiento dividido sobre 2 veces la raíz del producto de la masa por la rigidez del resorte. Aquí tenemos esta expresión. Y precisamente en los videos del 5 al 7 analizamos qué sucede con las trayectorias de este tipo de sistema para cuando nosotros tenemos diferentes valores de este amortiguamiento relativo. Si tenemos que z es igual a 0, tenemos un oscilador con oscilaciones sostenidas, o sea, un movimiento armónico simple como respuesta. Si es menor que 1 pero mayor que 0, tenemos un oscilador armónico subamortiguado, que vamos a ver que su respuesta es oscilatoria pero decae en función del tiempo. Y si z es mayor que 1, este es un oscilador sobreamortiguado, que ya no oscila precisamente. Ahí el nombre es un poco un abuso de la notación, porque ya no oscila. Veríamos que como tiene un exceso de amortiguamiento, a pesar de que nosotros lo perturbemos de su equilibrio, va a regresar paulatinamente y muy suavemente hacia el 0 sin oscilaciones. Si z es 0, ¿qué significa? Bueno, si z fuera 0, para empezar significa que no hay amortiguamiento, es decir, que nosotros quitamos este amortiguador de todo el conjunto y nos queda un sistema masa-resorte pero sin amortiguador. Bueno, en ese caso, el resorte es un elemento conservativo, almacena energía potencial. Nosotros ya sabemos de hecho cuánta energía potencial almacena. En este caso, la energía potencial almacenada por el resorte sería un medio de la rigidez del resorte por el desplazamiento del carrito al cuadrado, puesto que el desplazamiento corresponde con la deformación del resorte. Y también sabemos que existe una cantidad de energía cinética almacenada en la masa. En este caso sería un medio de la masa por la velocidad, que es x punto al cuadrado, el cuadrado de la velocidad de esta partícula. Entonces lo que va a pasar aquí es que tenemos energía potencial y energía cinética, y como son puros elementos conservativos, pues la suma de estas dos cantidades es siempre una constante, y a esa cantidad también le llamamos la energía total del sistema. Y como en este caso es constante, en ausencia del amortiguador, su derivada respecto al tiempo sería igual a 0. Aquí tendríamos esa derivada. Desde luego nosotros podemos agrupar aquí de tal manera que factoricemos la velocidad, obtendríamos esta representación, lo cual significa que como la velocidad no siempre va a ser 0, solo el elemento que está dentro del paréntesis tiene que ser siempre igual a 0. Y si nosotros lo observamos, ese es exactamente el mismo modelo del sistema, únicamente que hemos cancelado la fuerza externa y también cancelamos el amortiguamiento. Así que aquí tendríamos precisamente esta ecuación, en la que mx2 puntos más k por x son iguales a 0. Aquí tenemos esa situación.
Pero si nosotros le devolvemos el amortiguador a este sistema y la fuerza externa también, resulta que esta cantidad de energía ya no es constante. Precisamente ya no es constante puesto que tenemos una fuerza que es capaz de introducir energía al sistema, dado que es una fuerza externa, y tenemos un amortiguador que es capaz de extraer siempre la energía del sistema. Es decir, este es un fenómeno no conservativo que es disipativo porque siempre saca la energía del sistema, de tal manera que ahora la derivada de esta energía respecto al tiempo ya no puede ser cero. Aún así, la suma de la energía potencial con la energía cinética siguen siendo la energía total del sistema. Y si nosotros queremos introducir los efectos de F de t y del amortiguador, tenemos que considerar la derivada de esta energía. Pero en el video anterior nuevamente hay que recordar esta representación, la idea de que la energía puede ser incrementada por fuerzas externas o decrementada por fuerzas externas según como sea el producto punto de las fuerzas externas no conservativas con la velocidad. En este caso, la velocidad pues es x punto y podemos quitar el carácter vectorial de toda esta expresión, puesto que estamos hablando en una sola dirección únicamente. En este ejemplo, la fuerza F de t se está multiplicando con x punto, como dice aquí es una multiplicación simple, por lo que dijimos de quitarle el carácter vectorial. Además, tenemos la fuerza provocada por el amortiguador, esta es la fuerza de oposición del amortiguador, y vemos que siempre se opone al movimiento, apunta en la dirección contraria a F de t, tal como teníamos en el diagrama de cuerpo libre anteriormente. Esa fuerza resultante en producto con la velocidad la tenemos aquí. Ese sería igual a la derivada de la energía, es decir, la potencia suministrada al sistema. Ahora tenemos que encontrar esa expresión derivando también aquí esta expresión de la energía, la cual resulta exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, solo que esta vez la tenemos que igualar todo este término. Aquí lo tenemos. Así, de esta forma, podemos factorizar la velocidad. Del lado derecho ya está factorizada, del lado izquierdo vamos a factorizarla, y lo único que pasa es que, como podemos ver, se cancela de ambos lados de esta ecuación. Así que finalmente obtuvimos la ecuación que está constituida por los términos dentro de los paréntesis, que es exactamente la misma que esta ecuación que tenemos aquí si nosotros la despejamos. En efecto, si pasamos este término hacia acá, con signo positivo desde luego, y rearreglamos los términos, pues obtenemos mx dos puntos más c por x punto más k por x, y todo eso es igual a F de t. Entonces el enfoque de la energía también nos sirve para calcular los modelos de estos sistemas y no únicamente las leyes de Newton. Más adelante en esta serie de videos vamos a hacer varias simulaciones donde vamos no solo a obtener las respuestas de este sistema masa resorte amortiguador a diferentes condiciones iniciales y a diferentes entradas, sino que también vamos a trazar en el caso homogéneo, es decir, cuando le quitamos la fuerza externa pero le ponemos condiciones iniciales distintas de cero, vamos a obtener precisamente las respuestas que obtuvimos en los videos del 5 al 7 de esta serie para osciladores armónicos, y vamos a darnos cuenta cuando son precisamente subamortiguados, sobreamortiguados o cuando no tienen amortiguamiento, y en ese sentido vamos a obtener las mismas trayectorias del sistema en el plano fase, que aquí, por mencionarlo rápidamente, sería x contra x punto, y dependiendo de cuál fuera el factor de amortiguamiento relativo que vemos aquí, podríamos calcularlo entre cuánto vale c, cuánto vale m y cuánto vale k. Con esta fórmula podríamos darnos cuenta de las trayectorias del sistema, si vamos a tener espirales o si vamos a tener estos trazos que obteníamos cuando el sistema era sobreamortiguado, o si vamos a obtener oscilaciones sostenidas cuando teníamos órbitas que se quedaban así. Esta en particular sería cuando z fuera igual a 0. Entonces vamos a obtener esos diferentes tipos de comportamiento en simulación, y una vez más todo esto se redondea y se verifica pues con los cálculos y procedimientos que hemos hecho en los videos anteriores también. Es precisamente por este coeficiente de amortiguamiento que denota la presencia de este amortiguador que a este término se le llama factor de amortiguamiento relativo, y así lo habíamos manejado en videos anteriores. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Me despido de ustedes, esperando que se encuentren muy bien, y como siempre, nos vemos en el próximo video.